Imagine por un momento que todo lo que luchas, todos temen, cada duda, no es simplemente un obstáculo para superar, sino un mapa que te lleva a tu verdadero propósito. Piénselo. ¿Qué pasa si la clave para comprender quién es usted y qué debe hacer en las partes de usted mismo que ha intentado ignorar, suprimir o negar? Hoy, exploraremos uno de los conceptos más transformadores en el ámbito de la psicología y la filosofía, la teoría de la sombra de Carl Jung. No se trata solo de teoría o ideas abstractas. Se trata de descubrir verdades profundas que pueden remodelar su vida. Al final de este viaje, no solo comprenderá su sombra, sino que también descubrirá cómo mantiene el secreto a su propósito, su potencial y su libertad. La revelación final que descubriremos es quizás la más poderosa y que cambia la vida de todas. Carl Jung, pionero de la psicología de profundidad, creía que la sombra es la parte inconsciente de nosotros mismos que rechazamos. Consiste en todos los rasgos, deseos y aspectos de nuestra personalidad que consideramos inaceptable o vergonzoso. Sin embargo, paradójicamente, esta misma sombra contiene las semillas de nuestras mayores fortalezas y el plan para una vida plena. Piénselo, ¿con qué frecuencia evitamos ciertos pensamientos o comportamientos porque nos incomodan? ¿Con qué frecuencia juzgamos a otros por rasgos que reconocemos en secreto en nosotros mismos? Si alguna vez te has atrapado reaccionando fuertemente a las acciones de otra persona, hay una buena posibilidad de que haya tocado una parte de tu propia sombra. El mismo Jung escribió una vez: todo lo que nos irrita sobre los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. La sombra no se trata solo de la oscuridad, se trata de potencial, se trata de la energía que enterramos porque estamos demasiado asustados o avergonzados de enfrentarla. Tómese un momento para reflexionar sobre su propia vida. ¿Hay partes de ti mismo que intentas mantener escondidas de los demás o incluso de ti mismo? Quizás es un miedo al fracaso, una ira profundamente arraigada o una envidia persistente. Tal vez es una pasión o deseo que te has convencido no es práctico o incorrecto. ¿Qué pasaría si estos aspectos de ti mismo no fueran fallas para ser erradicados, sino mensajes que esperaban ser entendidos? Carl Jung creía que al confrontar nuestra sombra, podemos integrarla en nuestra conciencia consciente, lo que lleva a lo que él llamó individualización, un proceso de estar completo. Esto no es fácil, requiere coraje, honestidad y disposición para entrar en lo desconocido, pero las recompensas son inconmensurables. Jung describió la individualización como el viaje de descubrir quién es realmente, no solo la persona que le muestras al mundo, sino al ser completo y auténtico, que incluye tanto la luz como la sombra. Argumentó que nuestro mayor crecimiento no proviene de rechazar nuestra sombra, sino de abrazarla. Considere esto: cada héroe en la mitología enfrenta un momento de confrontación con su propia oscuridad. Piense en el héroe griego Hércules, que tuvo que enfrentar no solo monstruos externos, sino también su propia ira y defectos. O Luke Skywalker en Star Wars, que tuvo que enfrentar la oscuridad dentro de sí mismo antes de que pudiera convertirse realmente en un Jedi. Estas historias reflejan nuestros propios viajes psicológicos. La pregunta es: ¿estás dispuesto a dar ese primer paso? ¿Estás listo para mirar las partes de ti mismo que has estado corriendo y preguntar: ¿qué estás tratando de enseñarme? La filosofía de Jung nos enseña que nuestra sombra no es un enemigo, sino una guía. Nos susurra a través de nuestros sueños, nuestros miedos e incluso nuestras relaciones. ¿Alguna vez ha tenido un sueño recurrente o ha sentido un impulso inexplicable hacia una idea o persona en particular? Estos pueden ser los signos de su sombra tratando de comunicarse. El proceso de trabajar con su sombra comienza con conciencia. Presta atención a las emociones y reacciones que se sienten desproporcionadas o intensas. A menudo son pistas de los aspectos de ti mismo que te has escondido. Una vez que identifica estos rasgos, el siguiente paso es la aceptación. Esto no significa actuar en cada impulso o complacer cada deseo. Significa reconocer estas partes de ti mismo sin juzgar y comprender su papel en tu vida. Imagine lo liberador que sería no temer ya a sus defectos, sino verlos como herramientas para el crecimiento. Piensa en cuánto más auténtico y seguro podría ser abrazando todo su ser. En las próximas secciones, profundizaremos en cómo puede identificar e integrar su sombra. Descubriremos pasos prácticos para convertir lo que se siente como la oscuridad en la luz
y explorar cómo esta integración puede llevarlo al propósito de su vida. Y recuerde, la visión más profunda aún está por venir. Quédese con nosotros, porque al final de este viaje tendrá una hoja de ruta, no solo para comprender su sombra, sino para usarla como guía para su destino. Continuemos este viaje hacia las profundidades de su mundo interior y descubramos el extraordinario potencial que se encuentra dentro. Vamos a profundizar en el misterioso mundo de la sombra y desentrañar cómo comprender este aspecto oculto de ti mismo puede desbloquear no solo tu propósito, sino también un profundo sentido de paz interior. La sombra se manifiesta de innumerables maneras. Puede aparecer en nuestros hábitos, nuestras relaciones y especialmente en nuestras reacciones. ¿Alguna vez has experimentado un arrebato emocional y te has preguntado por qué reaccionaste con tanta fuerza? Ese momento en el que la emoción parece superar la razón es a menudo su sombra que se revela. Pero, ¿por qué la sombra tiene tal poder sobre nosotros? Jung creía que proviene de su naturaleza inconsciente. Cuanto más negamos o suprimamos un aspecto de nosotros mismos, más controlará. En cierto sentido, es como tratar de sostener una pelota de playa bajo el agua. Cuanta más fuerza usa, más violentamente resurge cuando ya no puede mantenerla baja. Ahora piense en esto: si pudiera llevar esa parte oculta a la superficie y comprender sus orígenes, ¿cuánto más control tendrías sobre tu vida? ¿Cuánto más libre sentirías? Uno de los ejemplos más convincentes de trabajo en la sombra es la idea de proyección. Jung argumentó que cuando denominamos partes de nosotros mismos, a menudo vemos esos rasgos en los demás, amplificando nuestras reacciones a ellos. Por ejemplo, si lucha con sentimientos de insuficiencia, podría criticar a otros que parecen demasiado confiados o despedir a aquellos que sobresalen en áreas donde se siente inseguro. Esto no es solo una peculiaridad psicológica, es un espejo. El mundo nos refleja las partes de nosotros mismos que aún tenemos que reconocer. Lo explicó de esta manera: conocer su propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de otras personas. Tómese un momento para reflexionar. ¿Hay alguien en su vida que desencadena una fuerte respuesta emocional? Quizás sea un colega, un amigo o incluso un miembro de la familia. En lugar de centrarse en su comportamiento, pregúntese: ¿qué revela esta reacción sobre mí? ¿Qué parte de mi sombra estoy proyectando sobre ellos? Esto no se trata de sí mismo, se trata de autodescubrimiento. Cada proyección es una oportunidad para reclamar un pedazo de ti mismo y llevarlo a la luz de la conciencia. Llevemos este concepto más allá, explorando cómo la sombra se relaciona con nuestro propósito. A menudo, las partes de nosotros mismos que suprimimos están estrechamente vinculadas a nuestros dones y pasiones únicas. Por ejemplo, alguien que suprime su creatividad por miedo al fracaso puede encontrar que abrazar este lado suprimido los lleva al trabajo de su vida. Jung creía que el propósito no es algo que encontramos externamente, es algo que descubrimos internamente. Se trata de alinearse con nuestro yo auténtico, que incluye tanto la luz como la sombra. En sus palabras, el privilegio de su vida es convertirse en quien realmente eres. Pero, ¿cómo comenzamos este proceso de alineación? Comienza con autoinquiración. Hágase preguntas que desafíen sus suposiciones sobre quién es usted. ¿Qué es lo que más me temo de mí? ¿Qué me han dicho que es inaceptable sobre mí? ¿Qué pasiones o sueños he abandonado porque se sintieron poco prácticos o indignos? Escriba estos y reflexione sobre ellos. Es posible que te sorprenda lo que emerge cuando le das voz a tu sombra. Otra herramienta poderosa para el trabajo de sombra es el diario. El propio Jung mantuvo diarios extensos, usándolos para explorar su mente inconsciente. A menudo alentó a sus pacientes a escribir sus sueños, ya que los sueños son una línea directa para el inconsciente. En sus sueños, la sombra a menudo aparece en forma simbólica como persona, un animal o incluso un evento. Presta atención a los temas o símbolos recurrentes y pregúntate: ¿qué mensaje podría estar tratando de transmitir mi inconsciente? Ahora consideremos el poder transformador de integrar la sombra. Imagine un pintor que se niega a usar colores oscuros en su trabajo. Sus pinturas pueden ser hermosas, pero carecen de profundidad y contraste. Cuando abrazamos nuestra sombra, nos volvemos como un artista que usa el espectro completo de colores, luz y oscuro, para crear una obra maestra. La integración no significa actuar sobre cada impulso oscuro o dejar que la sombra domine su vida.
En cambio, significa comprender y aceptar estos aspectos como parte de su humanidad. Esta aceptación fomenta la compasión, no solo para usted sino también para los demás. Comienza a ver que todos llevan una sombra, y esta experiencia compartida nos conecta en un nivel profundo. El viaje para abrazar tu sombra no es un evento único, es un proceso de por vida. Requiere paciencia, coraje y un compromiso con el crecimiento propio. Pero las recompensas son inmensas. Obtienes claridad sobre tu propósito, un sentido más profundo de paz interior y la capacidad de vivir auténticamente. Y aquí hay una visión crítica. Su propósito no es solo usted. Jung creía que nuestra individualización contribuye al inconsciente colectivo, el grupo compartido de la experiencia humana. Cuando confrontas tu sombra y te alineas con tu verdadero yo, no solo transformas tu propia vida, inspiras y elevas a los que te rodean. En la siguiente sección, exploraremos los pasos prácticos para integrar su sombra en su vida diaria. Discutiremos cómo abrazar este lado oculto puede conducir a relaciones más saludables, una mayor creatividad y una vida que se siente realmente alineada con quien eres. En tu propia vida, inspiras y elevas a los que te rodean. En la siguiente sección, exploraremos los pasos prácticos para integrar su sombra en su vida diaria. Discutiremos cómo abrazar este lado oculto puede conducir a relaciones más saludables, una mayor creatividad y una vida que se siente realmente alineada con quien eres. La verdad más profunda está por venir. Quédese con nosotros mientras descubrimos la mejor revelación sobre su sombra y cómo tiene la clave de su destino. A medida que avanzamos más hacia las profundidades de la filosofía junguiana, centrémonos en cómo aplicar las ideas del trabajo en la sombra en la vida cotidiana. Comprender su sombra es un comienzo poderoso, pero la verdadera transformación viene a través de la integración. Este es el puente entre la conciencia y la acción, donde comienzas a tejer tus aspectos ocultos en la tela de tu ser. Uno de los primeros pasos en este proceso es practicar la autohonestidad radical. Se trata de mirarte a ti mismo sin filtros ni excusas. Requiere coraje para admitir sí, siento celos o sí, a veces juzgo a los demás injustamente. Pero aquí está la clave. La autohonestidad no se trata de juicio, se trata de conciencia. Piénselo como limpiar una habitación desordenada. No puede organizar o utilizar el espacio hasta que primero reconozca el desastre. De la misma manera, no puede integrar su sombra hasta que reconozca su presencia. Una forma práctica de comenzar esta práctica es prestar atención a sus desencadenantes emocionales. La próxima vez que sientas una fuerte reacción, ya sea ira, miedo o incluso admiración excesiva, pausa y pregúntate, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Qué revela esta situación sobre mí? ¿Hay una parte de mí mismo que estoy proyectando sobre esta persona o evento? Por ejemplo, si te encuentras irritado por alguien que parece demasiado seguro, considere si esta irritación proviene de una parte de ti que se siente insegura, o tal vez su confianza te recuerda un rasgo que has suprimido, tu propio deseo de entrar en el centro de atención. Este proceso de autoinscribencia puede sentirse incómodo al principio. Es tentador retirarse a la culpa o a la defensiva, pero recuerda que el objetivo no es criticarte a ti mismo, es para entenderse a sí mismo. Cada gatillo es una puerta a una autoconciencia más profunda. Una vez que haya identificado aspectos de su sombra, el siguiente paso es el diálogo. Jung a menudo alentó a sus pacientes a interactuar con su sombra como si fuera una entidad separada. Esto puede sonar inusual, pero es una forma de externalizar y comprender estas partes ocultas. Imagina sentarse frente a tu sombra y hacerle preguntas. ¿Por qué te sientes así? ¿De qué estás tratando de protegerme? ¿Qué necesitas de mí para sentirme reconocido? Este diálogo se puede hacer a través del diario, la meditación o la visualización. El objetivo es crear. Recuerda, tu sombra no es tu enemigo. Es una parte de usted que ha estado intentando, a su manera defectuosa, protegerlo o guiarlo. Para muchos, este proceso conduce a revelaciones sorprendentes. Puede descubrir que el miedo que ha llevado durante años proviene de una experiencia infantil.
o que un rasgo que ha suprimido es en realidad una fuerza que espera ser desatadas. Ahora, exploremos cómo esta integración afecta sus relaciones. La sombra no solo influye en tu mundo interior, forma cómo interactúas con los demás. A menudo, los aspectos no resueltos de su sombra se manifiestan como conflicto o tensión en las relaciones. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que chocas repetidamente con alguien sobre el mismo problema? ¿O tal vez has notado patrones en tus relaciones, como atraer el mismo tipo de persona? Forma cómo interactúas con los demás. A menudo, los aspectos no resueltos de su sombra se manifiestan como conflicto o tensión en las relaciones. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que chocas repetidamente con alguien sobre el mismo problema? ¿O tal vez has notado patrones en tus relaciones, como atraer el mismo tipo de pareja o enfrentar desafíos similares? Estos patrones pueden ser pistas para la dinámica de sombras no resuelta. Jung creía que las relaciones actúan como espejos, reflejándonos nuestro inconsciente. Cuando te sientes desencadenado por alguien, a menudo es porque encarnan un rasgo o comportamiento que resuena con tu propia sombra. Al darse cuenta de esta dinámica, puede transformar el conflicto en el crecimiento. En lugar de culpar o resentir a la otra persona, pregúntese, ¿qué me está enseñando esta situación sobre mí? Este cambio en la perspectiva no solo profundiza su autoconciencia, sino que también fomenta la compasión y la comprensión. Vamos a llevar esta idea más allá. ¿Cómo puede abrazar su sombra mejorar su creatividad y propósito? Jung argumentó que la sombra no es solo un contenedor para rasgos negativos. También es la fuente de potencial sin explotar. La energía que usa para suprimir su sombra se puede redirigir en actividades creativas. Por ejemplo, una ira suprimida podría convertirse en una fuerza impulsora para la promoción o el cambio social. Un deseo oculto de atención podría alimentar la expresión artística o hablar en público. Cuando integra su sombra, reclama la energía que una vez se gastó ocultándola, lo que le permite canalizarla en actividades que se alinean con su auténtico yo. Piense en algunos de los mejores artistas, escritores y líderes de la historia. Su trabajo a menudo refleja un compromiso profundo con sus propias sombras. Las pinturas de Frida Kahlo, por ejemplo, están llenas de emociones crudas y honestidad inquebrantable sobre el dolor y la identidad. Martin Luther King Jr. canalizó su ira por la injusticia en un movimiento que transformó el mundo. El propio Jung vio la creatividad como un camino a la individualización. Él creía que al participar en actividades creativas, ya sea a través del arte, la escritura o incluso la resolución de problemas, accedemos a partes de nuestro inconsciente, incluida la sombra. Ahora considera tu propia vida. Hay pasiones o proyectos que has reservado porque se sintieron demasiado arriesgados o vulnerables. ¿Qué pasaría si estas fueran las expresiones de tu verdadero yo esperando para emerger? A medida que comience a integrar su sombra, notará un cambio. Los rasgos y sentimientos que alguna vez parecían abrumadores o vergonzosos se convirtieron en fuentes de fuerza y sabiduría. Vivirá con mayor autenticidad, confianza y propósito. En la siguiente y última sección, revelaremos la verdad definitiva sobre su sombra y cómo abrazarla puede conducir a una transformación profunda, no solo para usted, sino para el mundo que te rodea. Quédese con nosotros mientras descubrimos la visión final y más poderosa que unirá todo e iluminará el camino hacia su máximo potencial. Cuando llegamos a la culminación de este viaje, tomemos un momento para reflexionar sobre la importancia de lo que hemos descubierto. La sombra, que oculta y a menudo temía parte de nosotros mismos, no es una maldición para soportar. Es un regalo que espera estar sin envolver. Sostiene la clave de nuestra autenticidad, nuestra creatividad y, en última instancia, nuestro propósito. Pero, ¿qué significa realmente abrazar tu sombra y cómo puede transformar este acto de integración no solo tu mundo interior, sino también la forma en que te involucras con la vida en su conjunto? Para responder a estas preguntas, primero debemos enfrentar una verdad que Jung mismo enfatizó: no podemos lograr la integridad rechazando partes de nosotros mismos. La integridad proviene de la unidad, de traer todos los aspectos de nuestro ser en armonía. Jung dijo no se ilumina con la vida en su conjunto. Para responder a estas preguntas, primero debemos enfrentar una verdad que Jung mismo enfatizó: no podemos lograr la integridad rechazando partes de nosotros mismos. La integridad proviene de la unidad,
de traer todos los aspectos de nuestro ser en armonía. Jung dijo: uno no se ilumina al imaginar figuras de luz, sino por hacer que la oscuridad sea consciente. Esta es la esencia del trabajo de sombra: no negar la oscuridad, sino comprenderla, poseerla y usarla para alimentar su crecimiento. Entonces, ¿cómo haces que la oscuridad consciente? Una forma profunda es a través de actos de vulnerabilidad. Cuando reconoce abiertamente sus miedos, inseguridades y fallas, le quita su poder para controlarlo. La vulnerabilidad no es debilidad, es fuerza. Es la voluntad de decir: esto es lo que soy, y yo soy suficiente. Considere las relaciones en su vida. ¿Con qué frecuencia nos ponemos máscaras, mostrando solo las partes de nosotros mismos que creemos que otros aceptarán? Este hábito, aunque comprensible, crea una barrera entre nosotros y la verdadera conexión. Al abrazar tu sombra, te das permiso para aparecer completamente, permitiendo que otros te vean y te amen por quien realmente eres. Este tipo de autenticidad es magnético, atrae a las personas, inspira confianza y fomenta relaciones más profundas y más significativas. Y no se trata solo de conexiones personales, se trata del impacto que puedes tener en el mundo. Cuando integras tu sombra, dejas de estar en guerra contigo mismo. Esta paz interior irradia hacia afuera, influyendo en cómo aborda los desafíos, las oportunidades e incluso su propósito. Te conviertes en una persona que opera desde un lugar de integridad en lugar de fragmentación. Veamos el propósito a través de esta lente. Muchas personas pasan sus vidas buscando un sentido de significado, creyendo que es algo externo para ser descubierto. Pero Jung nos enseña que el propósito surge desde adentro. Es el resultado natural de alinearse con su verdadero yo, incluido Shadow. Piénselo: su propósito no es solo lo que haces, es quien eres. Es la combinación única de sus fortalezas, pasiones e incluso luchas que dan forma a la forma en que contribuyes al mundo. La sombra es una parte integral de esta ecuación. No es un obstáculo para su propósito, es una guía. Por ejemplo, alguien que ha luchado con sentimientos de indignidad podría encontrar su propósito para ayudar a otros a reconocer su propio valor. Alguien que ha enfrentado ira o frustración podría canalizar esa energía para crear sistemas de justicia o defensa. Tus heridas pueden convertirse en tu sabiduría. Ahora, abordemos la visión más profunda de todas. Jung creía que integrar la sombra no solo transforma al individuo, tiene el potencial de transformar la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando confrontas tu propia oscuridad, te vuelves más compasivo, comprensivo y empático. Usted reconoce que las luchas que enfrentó no son exclusivas de usted, sino que son parte de la experiencia humana compartida. Imagine un mundo donde más personas abrazaron sus sombras en lugar de proyectar sus miedos e inseguridades en los demás. Los poseerían, los curarían y crecerían de ellos. Los conflictos disminuirían, la comprensión se profundizaría y la humanidad se acercaría a la iluminación colectiva. Este es el verdadero poder del trabajo en la sombra. No se trata solo de superación personal, se trata de contribuir a un mundo más consciente, conectado y compasivo. Al concluir, te dejo con un desafío: mira dentro, no solo en las partes de ti mismo que estás orgulloso, sino también en las partes que has escondido. Pregúntese: ¿cuál es mi sombra tratando de enseñarme? ¿Cómo puedo usar sus lecciones para vivir de manera más auténtica? ¿Qué pasos puedo tomar hoy para comenzar? Un desafío: mira dentro, no solo en las partes de ti mismo que estás orgulloso, sino también en las partes que has escondido. Pregúntate: ¿cuál es mi sombra tratando de enseñarme? ¿Cómo puedo usar sus lecciones para vivir de manera más auténtica? ¿Qué pasos puedo tomar hoy para comenzar este viaje de integración? Recuerde, este no es un proceso único, es un viaje de por vida, pero cada paso que das te acerca a la persona que debe ser, una persona de profundidad, propósito y totalidad. A medida que cerramos, lo invito a compartir sus pensamientos, sus reflexiones y sus preguntas. ¿Qué te ha revelado esta exploración de la sombra? ¿Qué resuena más profundamente? Sus ideas pueden inspirar a alguien más a dar el primer paso en su propio viaje. Este no es el final, es el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que abrazas a todos los que eres y entras audazmente en la vida que debías vivir. Gracias por unirme a mí en este viaje. Que encuentre coraje, sabiduría y paz mientras continúa explorando las profundidades de su ser. Gracias por mirar.